la justicia, en este caso civil y comercial de Rosario, un juez, mejor dicho, resolvió emplazar a la provincia de Santa Fe, darle 150 días para que elabore en ese término un plan estratégico para la utilización sustentable del recurso ictícola, que no es otra cosa, un plan para proteger sus ríos y sus peces. Dicho así muy ligeramente y sucintamente, esto tiene un comienzo allá por abril del 2020, cuando distintas organizaciones ambientales presentaron una cautelar judicial bajo una ley muy interesante, un día lo podemos charlar, llama la Ley 10.000 de intereses difusos en la provincia de Santa Fe, que posibilita a los particulares y a las organizaciones, sin la necesidad de plantear la legitimidad de su acción, le posibilita intervenir en la cuestión principalmente medioambiental. Ha pasado muy recientemente en Santa Fe, ¿se acuerdan cuando el Parque Alberdi iba a ser, como terminó siendo, destruido en función de la construcción de cocheras soterradas? Ahí también había habido una presentación en base a esta ley, a la ley 10.000, para evitar la pérdida de especies arbóreas que, bueno, finalmente se perdieron. En este caso, que planteó Palo Oliver, el diputado provincial, y las organizaciones medioambientales, que debía protegerse el recurso porque en el 2020 habían habido... era un año muy singular. Primero, se empezaba a transitar la bajante histórica de los ríos, principalmente el Paraná, y no se implementaba una estrategia para evitar la depredación ictícola. Como bien se dijo acá, era la ley de protección ictícola, la ley pesquera sigue siendo bastante difusa, de dificilísimo control y aplicación en el lugar, es decir, en el río. Establece la utilización de una malla con ciertas características, propone la protección de algunas especies que están en etapa de desove o están en una etapa de tal vez de alguna situación perjudicial, y también proponía no controlar la exportación de lo que se llama la harina de pescado a granel, principalmente a Europa. ¿Por qué? Porque ahí entraban especies que debían ser cuidadas, de pequeño tamaño, y luego se transformaban en este proceso en harina para la exportación. Bueno, todo esto que es muy, insisto, muy sucinto, la descripción que estoy haciendo sobre la protección del río y de sus especies, todo esto llegó a la justicia, que se tomó bastante tiempo, 3 años, para pedirle al Estado provincial que en un plazo de 150 días elabore un plan. Debe elaborar y poner en práctica un plan estratégico para la utilización sustentable del recurso ictícola, y emplaza, por supuesto, a las agencias estatales que deben tener control sobre esta actividad, que es el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Medio Ambiente. Dice el fallo del juez que se llama, la jueza que se llama Luciano Carbajo, y es de Rosario, insisto, es el juez civil y comercial de la 11ª nominación de Rosario, Luciano Carbajo. Dice que hasta este momento estaba ausente un plan integral de información científica ambiental local. Había una pasividad del Consejo Provincial Pesquero y el Estado Provincial, había una inoperatividad del Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías, inexistencia de planes anuales de repoblamiento y o devolución, esto lo decíamos anteriormente, la insuficiencia de controles y la falencia de los puertos de fiscalización. Hay en este momento se está aplicando parcialmente una ley que es que se estipula una veda pesquera en un periodo determinado y al mismo tiempo se incorpora, se elabora un padrón de pescadores a los cuales se le entrega un subsidio. Es más o menos lo que anda
lo que podríamos decir que anda. Todo lo demás, según el fallo, no. Todo lo demás, todas estas situaciones que describíamos. El plan estratégico, plantea el juez, debe ser integral, debe basarse en suficiente y precisa información ambiental local y pública, deberá ser público y de libre acceso, esto también es interesante, deberá incluir un sistema de alerta temprana, deberá incluir la debida puesta en funciones del Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías, deberá poner en vigencia y establecer un método de control de repoblamiento de las especies autóctonas. Esto imagino que deberá trabajarse necesariamente con las universidades. Deberá mantenerse actualizado, deberá ser coordinado y deberá tener un control, prever el control del cumplimiento, cosa que también es bastante dificultoso. Bueno, Palo Oliver, que es el diputado provincial que también presentó una acción judicial en el 2020 que fue incorporada al reclamo de las organizaciones medioambientales y fue unificado, celebró, dijo es una excelente noticia ya que esta decisión de la justicia implica un paso adelante, obliga a los sucesivos gobiernos a ejecuten un plan estratégico y también propone la preservación de la fauna ictícola para que se convierta en una política de Estado. Hay provincias, nosotros compartimos muchísimos kilómetros de río Paraná, principalmente con Entre Ríos y con Corrientes, y tenemos muchísimas dificultades para tener una política común. La veda es insólito, la veda en Santa Fe era distinta a la veda que proponía Entre Ríos, como si pudiésemos poner hacer una división en el medio del Paraná y decir esta especie corresponde a Santa Fe y esta especie a la provincia de Entre Ríos, entre otras dificultades insólitas que existen para el control de la fauna ictícola. Así que veremos, esto ya deberá evaluarlo el gobierno de Perotti, pero será necesariamente una obligación del que venga o la que venga como gobernador o gobernadora de implementarlo.